Perfecto, ha llegado el momento de la meditación de esta mañana. Les invito a que mediten con nosotros en ese texto de Marcos, el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Nosotros estamos en una serie llamada Días Mejores. Y hoy día vamos al 15º mensaje de esta serie. Te invito a que antes usted pueda descargar la guía para reflexión que está aquí en las anotaciones del video para que puedas acompañar el mensaje anotando, tomando nota de lo que es relevante para ti, lo que Dios habla a su corazón, para que también pueda compartir con otros y conversar con otros sobre lo que Dios habla contigo. Es muy importante porque a veces nos olvidamos de lo que escuchamos y interactuar escribiendo ayuda también a profundizar, ¿no es cierto? Está aquí en las anotaciones del video. Ahora te invito a que se una conmigo en esa lectura del Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Ya lleguemos al capítulo 5 del Evangelio y nos toca el texto que está ahí entre los versículos 1 al 20. Así dice la palabra de Dios. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas, grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no les expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles a todos que el Señor ha hecho lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esa reflexión. Señor amado, bendice nuestra reflexión de esta mañana. Habla a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento. Habilita, Señor, a que podamos conocerte más, para así podamos amarte más. Bendícenos, Señor, en nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, esa es una gran historia de transformación. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta una gran historia de transformación. A mí me gustan esos programas de
transformación de autos o de casas, como ese antiguo Extreme Makeover, ¿no?, que transformaba las casas, o algunos otros programas así. Y es interesante, ¿no?, ver este antes y después de alguien o de algo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué será que son tan atractivas esas experiencias, ¿no?, de un antes y un después? Yo creo que primeramente porque muestra una historia de superación. ¿Y a quién no le gusta una historia de superación? De alguien que pasó de una situación tan difícil, o de una casa, de una situación de complejidad, para una situación de prosperidad. También muestra una historia de esperanza y por fin una historia de vida, ¿cierto? De algo pasa, algo renueva, trae una nueva vida, un nuevo color, y eso nos anima. Hay una diferencia grande entre las transformaciones que podemos hacer nosotros y las historias de transformación que Dios hace. La historia de transformación que hace Dios, normalmente el foco está en Dios y no en la persona. Es decir, es Dios quien transforma, y al ser transformado uno no le da alabanza a Dios. Una historia de transformación hecha por Dios tiene impacto diferente, porque no es solamente un mejoramiento. Porque en esos episodios de estas series, en esos programas donde se renueva la casa, se renueva el auto, la casa vuelve a envejecer y a deteriorarse. El auto también vuelve a echarse a perder. Las transformaciones obradas por Dios, ellas son de un impacto duradero. Ella es un cambio real, es un cambio profundo, no es solamente cosmético. Y por ser un cambio eterno, genera un impacto eterno, genera frutos eternos. Así que las historias de transformación de Dios son mucho más interesantes. Y es una de estas historias que tenemos delante de nosotros, la historia de este hombre que vivía ahí en una región fuera del ambiente de los judíos, una región de los gentiles, un hombre que no era judío. Jesús cruza de un lado al otro del lago para ir a esta región. Pasando por toda la tormenta que vimos la semana pasada, Jesús llega ahí para encontrarse con ese hombre en esta situación. Y ese hombre sale totalmente poseído por el demonio, totalmente deshumanizado. La fuerza con que él quebraba las cadenas que le trataban de poner muestra que no era una situación simplemente de descomposición psíquica, no era un hombre que estaba loco, simplemente que era un hombre que estaba poseído por Satanás. Y ahí estaba, el demonio tenía a este hombre sufriendo ya por bastante tiempo, por lo que podemos inferir del texto. Bueno, Jesús entonces va ahí a esta región, llega a este hombre, ese hombre poseído. Los demonios suplican que no les expulsen de ahí, y Jesús entonces les permite ir a los cerdos que estaban cerca, y los cerdos se precipitan al mar, al lago de donde Jesús venía, y hay una gran pérdida financiera, y también el hombre se recupera plenamente, vuelve a su sano juicio, y entonces es desafiado por Jesús a llevar esta historia a sus conterráneos. Es una historia interesantísima. Es una gran historia de transformación en una parte importante del ministerio de Jesús, para mostrar cuán impactante es el Evangelio en la vida de una persona. Quizás muchos de nosotros estamos pasando por ese momento de crisis y sentimos que tengo que cambiar. Algo tiene que cambiar en mí. Ya no da más. Y esas historias muestran cómo el poder de Jesús nos puede transformar. Esa historia particularmente muestra aquí los tres fundamentos, o los tres pilares de la transformación de Jesús, o de la transformación que hace Jesús. Los fundamentos de la transformación de Jesús están resumidos aquí en esa historia. Y el primer fundamento que vemos aquí en esa historia es el fundamento de la gracia. Ve ustedes que aquí en esa historia Jesús cruza el mar y con toda la tormenta incluida, y llega a una región que no es tan común para Jesús. Probablemente fue la única vez que Jesús fue a esta región específica, la región de los Gerasenos o la región de Gadara. Hay una diversidad de posibilidad para el nombre ahí, pero la cosa es que Jesús va a esta región y encuentra a ese hombre en esta situación. La situación que el Marcos, el autor del texto, la manera como Marcos describe el hombre es bastante gráfica. Él estaba poseído por muchos demonios,
Él vivía en los sepulcros. Uno se imagina sepulcros como acá en Chile, ¿no es cierto? Un local plano con la gente enterrada en el suelo, ¿no? Los sepulcros serían las cuevas adentro de las rocas. Entonces era una región de cerro y él estaba en el cerro, en las cuevas, y ahí también era donde la gente enterraba a la gente, es decir, a través de hoyos en la roca o a través ahí de las propias cuevas, ¿no es cierto? Él vivía ahí en ese ambiente de destrucción, en ese ambiente de muerte, en ese ambiente frío de deshumanidad. Él estaba en una situación de incontrolabilidad. Nadie podía sujetarlo. Era violento. Era un hombre peligroso. Era un hombre tan desposeído de sí mismo y poseído por los demonios que vivía desnudo, que vivía haciéndose cortes en la piel, que vivía deambulando por las cuevas, gritando y autoflagelándose. ¡Qué terrible imagen! ¡Qué terrible imagen es esa de este hombre! Quizás usted va a decir, bueno, yo no tengo nada que ver con eso, eso es totalmente ajeno a mí. La cosa es que lo que vemos aquí es un retrato. Es un retrato, una descripción, un retrato vívido y bastante realista del desorden y confusión y el miedo que Satanás aplica en todos aquellos que están bajo su reino. Aquí quizás sea una imagen exagerada, real, pero que sea una imagen que de una forma exagerada muestra el desorden en la vida de tantas personas. Ve cómo el pecado y el enemigo trata de deshumanizarnos, quitar de nosotros todos los aspectos, los vínculos sociales, morales, los vínculos civiles, y nos deshumaniza. Y ese hombre es un retrato vivo de esta posesión. Así que Jesús va y cruza el mar básicamente para encontrar con este hombre. Es fantástico porque vemos Jesucristo, resumiendo la historia, a eso fue Jesús. Y ese hombre, imaginen ustedes, un hombre que ya nadie más quería, un hombre que ya nadie más soportaba, un hombre totalmente ajeno y rechazado por la sociedad. Es a ese hombre que va Jesús. Ese hombre no era rechazado de la sociedad por sus ideas, por sus posturas, por sus conceptos, era rechazado porque Satanás le había deshumanizado. Y Cristo va con su gracia hacia él. Fíjese que la transformación que hace Jesús comienza con su gracia. ¿Por qué? Porque es así como Dios nos trata. Él nos ve cuando nadie nos ve. Él te ve cuando nadie te ve. En sus miserias, en tus sufrimientos. Él te ama cuando uno no merece ser amado. Y Él va y te alcanza a ti cuando ya nada ni nadie más te puede alcanzar. Cuando Jesús llega a este hombre, hay ahí en el corazón, oculto dentro de su miseria, una posibilidad de salvación. ¡Qué fantástico! La gracia de Jesús es así como ella trabaja. La transformación que Jesús hace está basada en su gracia. Es Él quien va por ti. Muchos quieren transformarse a sí mismos y luchan por eso. Pero la base de la transformación verdadera en la vida, la base de la salvación, está en que es Cristo quien me alcanza a mí. Si tu vida está en un desorden, si tu vida está en un caos, si usted está aprisionado en conductas, en pensamientos, en situaciones de las cuales no sabes cómo salir, entiendas que el primer paso para encontrar una salida es reconocer que la gracia de Jesús es la única cosa que hace esto posible. No hay méritos en nosotros para que Dios nos ame. Es su gracia que nos alcanza. Es por gracia que Jesús llega a este hombre. Y la transformación de Jesús está así basada en su gracia. Los que ya han sido alcanzados por la gracia de Jesús, solemos olvidarnos de eso. Damos por sentado y nos olvidamos la miseria donde estábamos. Jesucristo con esa historia nos quiere mostrar a todos aquellos que ya fueron alcanzados por la gracia de Jesús, a que no nos olvidemos
lo tan miserable que éramos y lo tan amado que fuimos cuando Él nos encontró. Pero quizás tal vez algunos que están escuchando este mensaje se sienten tan perdidos y tan desesperanzados que ellos no saben más a quién o cómo acudir a Dios. Y aquí es un mensaje maravilloso. No fue el hombre que fue a Jesús. No fue el hombre que cruzó el mar buscando Jesús, sálvame. Fue Jesús quien cruzó el mar en búsqueda de este hombre. Así como es Jesús quien busca a ti, es Él quien va a ti. Él ha venido por ti. Ese es el mensaje. La gracia de Jesús está disponible para nosotros ahora. La gracia está disponible para ti hoy. La transformación que Jesucristo puede obrar está disponible ahora. Ese es el primer aspecto, el primer fundamento de la transformación que hace Jesús. El segundo fundamento de la transformación que hace Jesús aquí en ese texto que vemos ahí los versículos 6 al 13 es cuando ese hombre confronta a Jesús, y al confrontar a Jesús, Jesús como que establece su autoridad y su poder y efectiva finalmente la libertad del hombre. Primeramente Jesús es confrontado por Satanás, y fíjense que la presencia de Jesús ya de por sí demuestra su total autoridad. El hombre era un hombre totalmente violento, un hombre totalmente antisocial, pero cuando llega Jesús el hombre corre, movido obviamente por los demonios, llega ante Jesús, pero imagínense, totalmente desnudo, totalmente enloquecido. Jesús y los discípulos ahí en el barco, un hombre que quizás tenía un aspecto, un olor, una forma, pero ese hombre al llegar ante Jesús, él se postra y clama ante Jesús. Primero declara: Jesús, Hijo del Altísimo. Los demonios ahí dentro de este hombre afirman la identidad de Jesús como una forma de poder suplicar para que no les expulse o no les inflija el sufrimiento o la condenación eterna de una vez. Entonces Satanás va, los demonios ahí en este hombre, suplicando ante Jesús, ante la autoridad de Jesús, se postran. Y también vemos la manera como Jesús demuestra su autoridad. Primero Jesús expulsa esos demonios y les dice: sal de este hombre ahora, es lo que dice el versículo 8. Pero ellos empiezan a como que discutir con Jesús o suplicar a Jesús para que no les expulsara o al menos de esta región. Y Jesús entonces le pregunta: ¿cómo te llamas? Y ahí hay una demostración, una manifestación del poder de Jesús. Porque cuando Jesús pregunta, los demonios responden que no era un hombre, sino que era una legión. Legión es un término que se ocupaba por los romanos para describir un grupo o un agrupamiento de 6.000 soldados. Luego estamos hablando de legiones. En el caso de los romanos, el concepto de legión servía para estar en estados avanzados y infligir victoria por parte de los romanos y obviamente dolor por parte de los que llegaban ahí. La idea de que el demonio acá se refiere a sí mismo como legión indicaba que eran muchos, como el propio autor dice en el texto. Eran muchos. No necesariamente 6.000, pero eran muchos demonios. Eso quizás para mostrar a los discípulos la naturaleza espiritual de las fuerzas que nosotros enfrentamos, pero también para mostrar de una forma aún más evidente el tamaño del poder de Jesús. Porque no era uno a uno, no era la palabra de Jesús contra uno, sino que toda esta legión, y así como todas las fuerzas espirituales, se postran ante Jesús. Jesús no hizo ningún ritual, Jesús no le tocó al hombre, no le hizo sufrir, no le hizo nada. Jesús simplemente por el poder de su palabra ordenó y los demonios salieron de aquel hombre, mostrando ahí su pleno poder y que con su autoridad Él gobierna también en el mundo espiritual. Así que los demonios suplican entonces finalmente que pudiesen ir hacia los cerdos que estaban ahí. Habían más de 2.000 cerdos o unos 2.000 cerdos, como dice el autor. Entonces Jesús permite, interesante porque el texto dice, ellos piden permiso a Jesús, y Jesús les da permiso. La muestra de autoridad es evidente.
Y es así como Jesús libra a este hombre. La gracia de Jesús es el primer aspecto de nuestra transformación, pero el segundo aspecto es la libertad que Jesús otorga a través de la manifestación de su poder contra todas las fuerzas del mal, contra todas las fuerzas del pecado, contra todas las fuerzas del maligno. Jesús efectivamente nos hace libres. Aquí los demonios suplicaron para ir a los cerdos y Jesús les autoriza. Ellos van hasta los cerdos y los cerdos se precipitan ahí hacia el cerro, hacia el precipicio, y caen dentro del lago de donde vino Jesús, generando obviamente un caos. Pero fíjense que una de las posibles razones por las cuales esto pasara y Jesús permitiera que eso pasara era para dejar en este evento una marca profunda de la libertad de este hombre. Quizás la gente podría en el futuro recordar: ese no era el loquillo que estaba allá y ahora está sano. Ah, qué bien. Pero nunca se olvidarían que con este evento hubiese implicado en una pérdida financiera tan importante para toda una región. Y fíjense que cuando nosotros hablamos acá en el costo, ¿cuánto costaría toda esa manada de cerdos? En pesos chilenos, sacando un promedio ahí del cuánto cuesta el cerdo vivo hoy, se imagina que unos 700 millones de pesos. Imagínense. Así, que desaparecieron de un momento a otro. Es algo importante, es algo marcante. Son las marcas de la libertad que entraron de una vez por todas en la historia de ese hombre. Así como ese evento llegó a ser un recordatorio profundo, no solamente para el hombre, sino que también para la comunidad, de cómo fue la transformación de un esclavo de Satanás a un hombre que estaba completamente libre del mal. Es interesante que el texto bíblico dice, y Jesús mismo dice en otra parte, que así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Cristo enfrenta y definitivamente vence el poder del maligno, el poder del pecado que te domina y que te esclaviza. Lo que tenemos que entender es que, como dice el versículo anterior al que yo cité, que todo el que peca es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Uno piensa que no está en una situación de aprisionamiento, pero simplemente lo que pasa es que está cegado por su propia miseria y cegado por su propia esclavitud. Quizás algunos no sean conscientes de ello, de lo tan aprisionados que están. La receta entonces es acercarse a la revelación de Jesús. La palabra de Dios echará luz dentro de ti para que tú te puedas conocerte mejor y darte cuenta de la cárcel en la que estás, del sufrimiento y de la condición de miseria a la que Satanás te tiene aprisionado. Y es así como Jesucristo nos trae para afuera. También muchos otros se sienten tan aprisionados que ya no encuentran formas de salir. Ya no ven formas de que puedan romper con este ciclo terrible de miseria. Cristo Él tiene todo el poder necesario para romper cualquier tipo de cadena, cualquier tipo de prisión, cualquier tipo de esclavitud espiritual, pecaminosa, física, que te tiene aprisionado. Debemos entonces confiar en la autoridad de Jesús, confiar en el poder de Jesús y suplicar a Jesús: Jesús, líbrame de la muerte en la que yo estoy viviendo. Líbrame, Señor, del fracaso en la familia, del fracaso en la vida. Líbrame, Señor, de la dominación del mal y del pecado sobre mí. Pero hay tantos otros que ya fueron libres en Cristo Jesús, son discípulos de Jesús, pero como que no logran disfrutar de esta libertad. No logran aprovechar todos los beneficios que esa libertad tiene para nosotros. Así que, si usted fuiste una vez libre en Cristo, tengamos el cuidado de seguir
día a día, recordándonos el Evangelio, recordándonos la verdad que nos transformó, volviendo al primer amor, para que experimentemos constantemente el sabor de la victoria de Jesús en nuestras vidas, para que no caigamos en las sutilezas de Satanás, para que no caigamos ahí en la letra chica del pecado, que nos deja aprisionados en prácticas, en conductas, en flagelos. Vivamos la libertad a la cual Cristo nos conquistó. Ese es el segundo aspecto, y hay un tercer aspecto en ese texto aquí. El hombre entonces, libre de los demonios y consciente en sí, descansa a los pies de Jesús. Los que cuidaban los cerdos van a la ciudad y a los campos y comunican a la gente lo que había pasado, porque era algo asombroso, y la gente va. La gente va a encontrarse ahí con este hombre, con Jesús y con los que estaban ahí, y lo que encuentran ellos es un hombre cuerdo, vestido. Quizás ellos no habían visto eso en mucho tiempo, y encuentran también ahí una persona totalmente transformada, y luego los hombres dan su testimonio de cómo fue todas estas cosas. Con ese testimonio, ellos entonces se dirigen hacia Jesús y suplican que Jesús abandone la región. Suplica que Jesús se vaya de ahí. Quizás en parte echando a Jesús la culpa. Fue impactante ver 2,000 cerdos precipitándose, y eso generó obviamente una gran conmoción, ¿no? No comisión, conmoción, ¿no? La gente cuando se entera de todo eso y saca la cuenta y ve todo lo que pasa, como que el impacto del hombre transformado no fue suficiente como que para acudir a Jesús también ellos en búsqueda de esperanza y salvación. Así que, lamentándose por la pérdida económica, ellos resuelven expulsar a Jesús de ahí. Y en ese entonces el hombre va y suplica a Jesús que le permita seguir con él, que le permita acompañar ahí a Jesús y sus discípulos en ese contexto. Es en ese momento donde Jesús hace lo que suele ser incluso inédito, es decir, alguien quiere seguir a Jesús y Jesús dice, no, no me sigas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús dice, no, vaya a su familia, vaya a su pueblo, a su gente, y cuenta a la gente lo que Dios hizo por ti, cómo Dios fue misericordioso contigo. Es interesante porque la fe verdadera implica en un deseo de seguir verdaderamente a Dios. Es siempre así. Cuando la transformación de Dios es verdadera, esa transformación hará de ti un discípulo de Jesús. Punto. Si Dios te transformó, pero no te transformó en discípulo, no hubo verdadera transformación. No hubo evangelio, no hubo salvación. ¿Qué significa seguir a Jesús? Vemos aquí en ese texto, él quería estar físicamente con Jesús, caminar con él, aprender de él. Jesús le da un orden. Envía a este hombre a predicar de su historia a los demás, a contar de Dios, del impacto de Dios en sus vidas a los demás. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre obedece a Jesús. Aquí vemos la marca de la transformación y del impacto de Jesús en ese hombre. Porque el hombre sigue lo que Jesús dice. Hay mucha gente que quiere ser transformada para vivir una vida mejor, libre de los problemas, no porque ama y sigue a Jesús, no porque quiere ser discípulo de Jesús, simplemente porque piensa en sí mismo y quiere una vida mejor para sí mismo. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Aquellos que son transformados por Jesucristo son hechos discípulos de Jesús y son llamados a vivir en obediencia a Jesús. Eso es lo que hace este hombre, obedece a Jesús. ¿Y qué hace? Va y cuenta a la gente su historia. Es fantástico. Jesús, en lugar de incluirle en el barco, Jesús envía a ese hombre a su propio pueblo, aquel pueblo que no lo quería. Entonces aquel hombre no pudo seguir a Jesús, pero sí siguió la palabra de Jesús. Aquel hombre fue obediente. Aquel hombre que antes era un paria, que era una persona apartada de la sociedad, este hombre ahora era el testimonio para el pueblo que lo había rechazado. Aquel hombre que era un peligro, ahora pasa a ser una bendición. Aquel hombre que era rechazado ahora es el instrumento de Dios para traer a este pueblo la reconciliación del pueblo con Dios.
para contar del amor de Jesús, de la historia de Jesús con él. Aquel hombre sería la evidencia viva, concreta, de cómo Dios transforma vidas, de cómo Dios transforma la vida de una persona. Él podría contar de su historia en los sepulcros y de cómo Dios lo sacó de una vida de inhumanidad a una vida decente de cordura, de disposición, de servicio, de amor. Él era un testimonio vivo. Ese es el tercer pilar de la obra de transformación de Jesús. Porque ella genera frutos, genera impacto, ella genera testimonio. El testimonio aquí es fundamental en la vida de este hombre ahora. ¿Por qué? Porque la nueva vida que Dios nos da, nos comisiona a llevar a otros la noticia de que Dios sana, salva y transforma. La nueva vida en Cristo te comisiona a llevar a otros esa noticia. ¿Por qué? Porque el Dios que te hace libre también hace libre al otro. El Dios que te transforma, que te libra de tus cadenas, también libre y transforma al otro. Es hermoso eso. La nueva vida que Jesús nos da demanda de nosotros obediencia a su palabra. La nueva vida que Jesús nos da nos llama a ser proclamadores del amor que nos alcanzó. Así que Jesús nos llama a contar nuestra historia, la historia de Él con nosotros. Una historia de amor, una historia de compañerismo, una historia de transformación. De cómo pasamos a ser enemigos de Dios, a ser amigos de Jesús. Cristo nos hace instrumentos de la transformación de otros. Y eso es lo que necesitamos entender. Quizás en esa cuarentena nos hemos encerrado en nosotros mismos. Pero el llamado de Jesús es a hacer de tu historia una historia para otros. A hacer de tu vida esperanza para otros. Quizás alguien diga, pero yo sé tan poco de Jesús. Quizás sea lo suficiente para que alguien sea transformado, así como fuiste tú. Cuéntale a los demás. Utiliza esa cuarentena para mostrar que ese Jesús está cruzando el mar para llegar a ellos, para traer salvación, para poner fin al poder de Satanás en la vida de ellos. Así que ese texto es un texto hermoso y muestra cómo Jesús ejecuta su transformación. Él viene hacia nosotros y nos encuentra en nuestra propia miseria. Ahí, dominados por Satanás y por el pecado, Él me ve y Él me sana. Él me ama cuando yo no quiero amarle a Él. Y cuando nadie más me ama, Él me ama a mí y viene por mí. Él te ama a ti y va por ti. La gracia de Jesús hace eso. También Jesús, cuando obra transformación, Él obra en base a su poder. Porque Él puede. Él te puede hacer libre. Él te puede transformar. Él te puede librar de todas las amarras que te tienen aprisionado. Quizás uno se considere libre sin Jesús. Esa es la gran ilusión del mundo. Tenemos que conocer en profundidad el tamaño del poder de Jesús y descansar en ese poder. No dudes del poder de Jesús, de librar de cual sea las amarras que el enemigo pueda tener instrumento en tu corazón. Pero entienda algo, Cristo ha vencido y Él ha triunfado de una vez por todas en la cruz sobre Satanás y sobre el pecado. El pecado ya no tiene poder para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que entreguen sus vidas a Jesús, para aquellos que deciden ser discípulos de Jesús, para aquellos que abandonan su rebelión y se someten al discipulado de Jesús. El Espíritu Santo, obrando en nosotros, es quien va día a día llevándonos a caminar en victoria, como dice el texto, en victoria en victoria. ¿Qué significa eso? No es que vamos a ser prósperos y prósperos, significa que vamos día a día viviendo, experimentando la victoria de Cristo sobre todas las prisiones que el pecado y Satanás tenían por sobre nosotros. Y que vamos viviendo una vida bajo la libertad que Cristo ha conquistado para nosotros. Él es poderoso para eso. Pero por fin debemos entender que Él nos envía también a proclamar, a anunciar esa vida maravillosa que Él nos ha regalado, que Él nos ha entregado. Hable de Jesús,
Habla de su historia con Él. Habla de lo que Él ha hecho en su vida. Cuenta su historia, su testimonio. Cuenta cómo fue. Cuenta cómo estás viviendo, cómo estás pasando. Alguien necesita escuchar una historia de transformación verdadera, de transformación profunda, para inspirarse en esa historia y para conocer el Dios que te transformó. Habla de Jesús. Muchas vidas necesitan ser transformadas. Muchas vidas necesitan ser transformadas, libradas del poder de las tinieblas. Y Dios nos envía a nosotros a proclamar su salvación, que esta ha llegado y está disponible para todos. Vamos a orar. Vamos a poner nuestros corazones delante del Señor. Si usted quiere hoy día experimentar esa transformación que Jesús ha comprado y ha entregado para ti, entregar su vida a Jesús, ora conmigo. También si usted quiere renovar su pacto con el Señor, su vida con el Señor, ese es el momento para tener una vida de total entrega a Jesús. Oremos. Señor amado, tu palabra es poderosa y en ella encontramos esta esperanza maravillosa de que Cristo nos ha librado y nos ha salvado. Gracias, Señor, por este momento en que podemos reflexionar en esa libertad inmensa que Cristo ha conquistado para nosotros. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí en esa transmisión que quiere entregar su vida a Jesús por primera vez, que tu, Señor, puedas obrar regeneración, transformación y vida, fe en ese corazón, para que confiando en ti pueda descansar en su poder. También, Señor, ten compasión de cada una de estas vidas que están hoy día luchando contra la tentación, contra la drogadicción, contra las crisis y los problemas en su familia, contra el pecado que domina su corazón. Arranca, Señor, de las tinieblas a estas personas. Te pido por aquellos hermanos que quieren renovar su esperanza en Jesús, que se han olvidado del amor y de la experiencia de la libertad que Cristo da, y que han vuelto quizás parcialmente a las viejas amarras de Satanás. Que, Señor, esa renovación se dé hoy día, que sean ellos libres nuevamente, que vivan en esa libertad. Te pido, Señor, también por todos aquellos que, confiando en ti, van a proclamar tu nombre, que tu nombre sea anunciado a través de las redes sociales, que tu nombre sea proclamado a través de los medios de contacto que tenemos, que tu nombre sea, Señor, multiplicado en las bocas para que llegue a los corazones. Sana, Señor, estas vidas, trae salvación a nosotros y a nuestros queridos. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bueno, que Dios nos bendiga. Vamos a seguir con nuestro culto de oración, a ese nuevo momento de alabanza, y al final regresamos con una última oración. Que Dios nos bendiga.